Son las 8:42, hemos hablado en general sobre la APEC y algunas particularidades organizativas con el presidente del Congreso. Corresponde ahora que hablemos de parte de lo que es el impacto sobre la sociedad. Una de las decisiones que se han tomado en relación a APEC es que no hayan clases presenciales en las escuelas de Lima durante los días de APEC. Y esto ha merecido críticas, naturalmente, entre otras razones. ¿Por qué esto es a toda Lima y no solamente a los sectores que eventualmente se vean concernidos por el tráfico? Para comprender los alcances de esta decisión y lo que significa hoy pasar a digital la educación en la medida que esto sea posible, hemos invitado a la ex ministra de Educación y actual congresista Flor Pablo. Señora Pablo, muy buenos días. Buenos días, Fernando, Mávila. Muy buenos días. Cuéntenos, por favor, qué es lo que sabe usted sobre la manera como se tomó esta decisión de proscribir las clases presenciales. ¿Quién ha tomado la decisión? ¿Hubo una consulta en el Congreso? ¿Y sobre la base de qué argumentos y que se ha impuesto esta realidad que genera dificultades no solamente a los niños, sino también a sus familias? Bueno, en realidad no ha habido ninguna consulta, es una decisión unilateral que ha salido el día viernes. En realidad nos ha tomado de sorpresa. Yo, Mávila, Fernando, cuando me dijeron que iba a salir esto y que estaba el decreto supremo ahí en trámite, no lo podía creer. La verdad pensé que era esta información no confirmada, ¿no? Me costaba pensar que que el ministro pueda avalar, porque en realidad la principal función de un ministro es asegurar el servicio educativo. Entonces, para el Ministerio de Educación cancelar clases o pasar a modalidad virtual, lo digo de mi experiencia de haber sido ministra, haber sido directora regional, es absolutamente excepcional, ¿no? La pandemia nos llevó a eso. El caso de alguna emergencia tipo una situación de Huayco en Chosica. O sea, son situaciones muy, muy excepcionales y no, pues, imagínate, cuando hubo los Juegos Panamericanos no paramos las clases, ¿no? Y también tuvimos delegaciones de todas partes viniendo en los anteriores 2019. Y tampoco, ¿no? Y cuando ha habido, en realidad al contrario, una ocasión, mira, un evento nacional con el impacto que va a tener para nuestra economía, que es una muy buena noticia que tengamos APEC este año y con los dignatarios que van a venir, los presidentes, ¿no? Las autoridades, es una buena noticia. Yo digo, qué mejor oportunidad, incluso en términos educativos, mira, se podría estar trabajando eso en la escuela, con los maestros, generar un ambiente de celebración, de conocimiento entre los chicos. Realmente pierden una oportunidad, incluso el propio ministerio, el propio sector, de trabajar educativamente. Eso ya lo digo como maestra. Congresista Pablo, tenemos que ir a la pausa, pero lo de volver nos gustaría, porque ya pasó un tiempo desde el viernes, tiene que haberle usted dado vueltas a qué pasó ahí y tener una lectura o un análisis de pronto que puede ser político o que puede tener alguna otro tipo de teoría que usted haya esbozado sobre esto. Y nos gustaría que nos diga eso. Claro que ¿Cuál es la sensación cuando regresemos? 8:45. Estamos conversando aquí en la cabina con la congresista Flor Pablo Medina, quien ha sido además ministra de Educación en su momento, sobre esta medida que la gran mayoría, y decimos porque aquí mismo en RPP se hizo una encuesta más temprano, en la rotativa del aire, y claramente la mayoría siente que es innecesario y contraproducente para el estudiantado que se suspendan las clases, porque, ha dicho el ministro que ahora serán remotas, pero en la práctica no podemos negar que hay una serie de dificultades que lamentablemente no van a permitir que ese 100% que no acuda a clases hoy, mañana, pasado mañana, puedan cumplir con los objetivos, digamos, de la currícula o de los cursos que tenían que seguir o las actividades que tenían que realizar, ¿no? Yo mencionaba, por ejemplo, la semana pasada los laboratorios que estaban programados, alguna feria de ciencias, cualquier cosa de ese tipo tendría que ser cancelada y no puede ser suplida por un tema remoto, porque además no hubo tiempo, como usted ha dicho, para preparar a nadie. Fue el viernes y punto. Pero también le preguntábamos ya, siendo maliciosos, ¿qué piensa usted que hay detrás? Mira, yo creo que acá hay una incapacidad tremenda del gobierno de poder tener un plan de seguridad y de rutas, y lo que hace es querer aparentar una tranquilidad sacrificando la educación. Y en realidad, ¿qué costaba al Ministerio del Interior,
al Ministerio de Transporte mismo, a ATU, poder establecer cuáles iban a ser las rutas de desplazamiento de todos quienes venían a APEC y, por supuesto, si había la posibilidad, porque hay siempre el riesgo de las movilizaciones y demás, poder establecer cuáles eran esos circuitos, ¿no?, que significaban algún riesgo que podía uno pensar. ¿Hacerlo focalizado? Focalizado, ¿no? Focalizado y trabajarlo con las UGELs, darles esa posibilidad a las UGELs a los colegios. Pero dime, Mávila. Esto es Lima Metropolitana y Huaral. Lima Metropolitana, Callao y Huaral. Pero dime, por ejemplo, los distritos del norte, Comas, Caraballo, Puente Piedra. Por favor, o sea, o vámonos al sur igual. O sea, hay un circuito donde se va a desarrollar que efectivamente puede haber esta situación de seguridad, que hay que tomar las precauciones, pero no es todo Lima en primer lugar. Creo que es una salida facilista que demuestra claramente la incapacidad. El ministro no ha podido dar un argumento razonable. ¿Por qué paras las clases de más de 2 millones de estudiantes? Yo creo que además que hay que alertar, y las instituciones, los empresarios, todos se han manifestado. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en una mala costumbre, y es ante cualquier hecho paramos y vamos a lo virtual como sinónimo de que eso es igual a lo presencial y que los resultados de aprendizaje se logran igual, cosa que es totalmente falsa. Y a mí me da mucha pena. En aprendizajes no es que estemos bien, estábamos subiendo, bueno, el ministro ha dicho mantenido. Que estamos perfectamente acostumbrados y habituados a poder hacerlo de esa manera. ¿Habituados qué? ¿A seguir perjudicando a la educación? Tenemos más de 1 millón de chicos que ya no han vuelto a la educación luego de la pandemia. Hay repitencia. Y las familias que nos están escuchando saben, mire, yo también tengo hijos chicos, que todo ese proceso de virtualidad ha sido un salvavidas, pero no se da la educación tal y como se da de manera presencial. Imagínate los niños de inicial. Yo me encontraba con maestras el fin de semana que se enteraron el viernes en la tarde de esto. Me dicen, realmente no vamos a hacer nada. 3 días de virtualidad, nada. Y 2 de feriado que nos han puesto, 3 hasta el sábado creo. O sea, toda una semana en realidad. ¿A cuenta de qué? O sea, ¿qué cosa impide que los chicos puedan estudiar? Realmente creo que estamos llegando a un punto en el que no estamos priorizando el derecho a la educación y para aparentar algo frente, por supuesto hay que quedar bien como país, pero eso no significa sacrificar el derecho de unos por la incompetencia de otros. Lo que tendría que haber es un buen plan de seguridad, un buen plan de desplazamiento y de rutas que no nos haya llevado a esta situación. Mira, Lima, Callao y Huaral parados. ¿A cuenta de qué? O sea, ahorita la gente no solamente es no tener los implementos, no tener internet, no tener la cantidad de teléfonos, de computadoras suficientes en casa, sino con quiénes se quedan los niños más pequeños. Puedes tener el internet o el celular. ¿Y qué van a hacer si no hay un papá, mamá que los esté acompañando? O algún adulto. En realidad, la situación de vulnerabilidad que ponemos a los chicos y a los estudiantes, a los niños, especialmente a los más chicos, o los niños con discapacidad, que tenemos también en nuestras aulas, en nuestras escuelas. En realidad, por donde lo veas, Mávila, es desproporcionado, es irresponsable y una falta de planificación y de criterio total. ¿Indolente diría usted también? Yo creo que sí, ¿no? O sea, y ahí voy a poner un ejemplo. Mira, está muy bien el fútbol. Por supuesto que se desarrolla, es una actividad que también moviliza. El fútbol que han hecho del Estadio Nacional lo han pasado a otra zona. ATE, sí. ATE, pero no lo han cancelado. ¿Eso qué significa? Que le dan un valor al deporte y al fútbol y a esa actividad tan importante para el país. Tan importante o más importante no es la educación de todos los niños sabiendo que estamos atrás, que no se logran los aprendizajes, que no se comprende lo que lee, que tenemos rezago. Realmente es de una incapacidad, de una indolencia y de poner a la educación como furgón de cola, lo último, ¿no? Ya sacrificamos a las escuelas que se queden en su casa y acá no pasa nada, ¿no? Realmente terrible. Hay 2 puntos lo que ha dicho sobre los que yo quisiera que desarrolle usted. Uno es que la medida se ha anunciado sin consulta con especialistas el día viernes, es decir, a última hora. Y desde hace mucho tiempo sabemos que va a tener lugar APEC en estos días, lo cual efectivamente pone en evidencia la falta de planificación. A alguien a última hora se le ha ocurrido, ha sido objeto de alguna presión y ¡pum!, como dice usted, se sacrifica la educación. Lo cual es tanto más grave que, por lo que nos ha dicho usted, el nivel de aprendizaje, tal y como puede ser medido objetivamente, ha mantenido niveles mucho más bajos que los que teníamos hace 10 años. Mira, yo hace poco he sido convocada junto con otros expertos de Latinoamérica, del Perú hemos sido un grupo y de otros países. ¿Por qué hemos sido convocados? Por la pobreza educativa.
¿Y qué nos dicen quienes nos convocan internacionalmente? Que el Perú pues, efectivamente estaba en una ruta de mejora. No estábamos, por supuesto, bien, somos de los países que estamos atrás, pero había como, tú veías un camino de ir superando, ¿no? Pero ahora estamos como en el 2012, como el 2014. ¿Y qué significa eso? Que los niños terminan la primaria, Mávila, Fernando, sin comprender lo que leen. Pueden leer, pero no están comprendiendo. ¿Y eso qué significa? Cuando un niño o una niña termina la primaria sin comprender lo que lee, se le dificulta toda su trayectoria, no puede tener esa autonomía de aprendizaje. ¿Qué buen ciudadano vamos a tener, analítico, crítico, si no puede comprender lo que lee? En esa situación de emergencia educativa que nos encontramos, donde los aprendizajes están por los suelos, donde tenemos más repitencia, donde tenemos niños con extraedad, en una situación que no es que la pandemia pasó, la pandemia nos ha dejado nuevos problemas educativos, se nos ocurre, se le ocurre al ministro cerrar las clases. Usted que la educación virtual que tuvo que ser aplicada durante la pandemia ha causado que cientos de miles de niños no hayan vuelto a las clases después. No hayan vuelto o estén en atraso y repitencia, porque recuerde esos años, y lo saben las familias, pasaban de año automáticamente, no habían evaluaciones, pasaban y ¿cuándo se pasa la factura? Luego, cuando se vuelve a la presencialidad. Entonces, lo que ahora tenemos es atraso, es repitencia, y hay algunos que ya no vuelven también por temas económicos y porque no hay vacantes en las escuelas públicas. De acuerdo, y eso Flor. lo hemos dicho insistentemente. Esos son los problemas que tiene que estar pensando el ministro y no tratando de buscar argumentos que no tienen realmente ningún asidero. Sin duda, habrá que, seguramente los pedagogos, los directores, los maestros van a tener que trabajar, aprovechar esta semana para ver cómo suplen y cómo compensan a los estudiantes, pero le agradecemos que haya estado con nosotros aquí, dándonos su punto de vista sobre esta medida que en efecto fue sorpresiva. Muchas gracias. Sí, gracias, Mávila. Solamente ahí chiquito para los profesores que también han sido sorprendidos, a hacer el mayor esfuerzo, y lo que yo invitaría de verdad es que cada escuela, yo ya no le pido nada al ministro porque la verdad que cosa que le pedimos hace todo al revés. Cada escuela haga un seguimiento de esos niños que se están quedando atrás. Familias, escuelas tenemos que asegurar que aprendan, porque si no, no tiene sentido todo el esfuerzo que estamos haciendo. Gracias.